Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. ¿Me escuchaste, Arthur? Solo necesitas firmar los papeles y listo. Mi esposa Annie, con quien estuve casado durante más de 25 años, me habló. Traté de escuchar, pero su voz se alejaba más y más a medida que continuaba su diatriba contra mí. Todo comenzó esta tarde cuando llegué a casa del trabajo. Ella estaba sentada en la mesa con una copa de vino y una expresión decidida en su rostro, pero desafortunadamente solo tenía una copa para ella, y bebió de ella porque la conversación se estaba complicando. No pensó que yo también podría querer una, o, dada la forma en que iba la conversación, que yo también podría necesitar una copa. Sabía que iba a ser malo. Cuando me senté, ella no preguntó cómo había sido mi día, simplemente me informó de inmediato que me estaba dejando. Annie había encontrado a su alma gemela, alguien que hacía que su corazón cantara de una manera que yo nunca podría, y yo ya no era lo suficientemente bueno para ella. Me resultaba difícil escucharla. El problema era que mientras su voz se hacía más fuerte, todo me sonaba más y más bajo. Nuestra historia era bastante típica. Annie y yo nos conocimos en la escuela secundaria y seguimos juntos. Nuestra hija Sally nació aproximadamente 6 meses después de casarnos. No fue la razón principal por la que nos casamos, pero estaba en la agenda de hoy. Ambos teníamos buenos trabajos. Aunque no éramos ricos, diría que éramos de clase media alta. Ya habíamos pagado una casa hace unos años y teníamos una cuenta de ahorros decente. A menudo decíamos que nos amábamos, hacíamos vacaciones familiares regulares, y aunque no teníamos tanto sexo como cuando nos casamos por primera vez, aún lo teníamos en promedio un par de veces a la semana. Pensaba que nos amábamos profundamente y diría que envejeceríamos juntos. Hasta hoy, Annie seguía despotricando, su rostro se volvía rojo mientras seguía contándome lo que estaba pasando. Arthur. Arthur, mírame. Me resultaba difícil concentrarme, pero giré la cabeza hacia ella. Debes firmar estos papeles. Ella seguía señalando los documentos frente a mí. Su voz era exigente, pero me resultaba difícil concentrarme. Era como si la luz y los colores de la habitación se desvanecieran, aunque la luz estaba encendida en la cocina. Mentalmente, estaba molesto, pero mi cuerpo no reaccionaba. Y cuanto más no reaccionaba, más furiosa se volvía Annie. Lo último que puedo recordar es que Annie me abofeteó. No sentí el impacto. Solo pensé que dejaría una gran marca roja en mi rostro. Pero de nuevo, no podía moverme y el mundo seguía sumiéndose en la oscuridad. Fue un día largo. Las clases en la universidad se pospusieron porque hubo un accidente. La electricidad se cortó y nos enviaron a casa. No podía entender lo que estaba pasando. Cuando llegué a casa, la casa estaba terriblemente tranquila. Las luces estaban encendidas. El coche de mi padre estaba allí, pero el de mi madre no. Cuando entré en la cocina, tiré mi bolso y mis libros en una silla. Mi padre estaba sentado en la mesa. No se movió, solo miraba al vacío. Al otro lado de la mesa había una botella abierta de vino de mi madre y una copa casi vacía. Frente a mi padre había un montón de papeles con muchas inscripciones de «firmar aquí». Me acerqué a mi padre y le toqué el hombro por detrás. «Hola, papá». Esperaba que se diera la vuelta, pero no reaccionó. Di la vuelta y miré su rostro, y no pude evitar soltar un suspiro. Sus ojos se vidriaron, volviéndose casi blancos lechosos, y parecía que las lágrimas fluían de sus ojos antes. Pero él no parpadeaba. Un hilo de saliva salió de su boca y comenzó a gotear sobre su regazo. Sentí pánico. Papá. Papá, despierta, papá. No pude evitar llorar. Un minuto después, papá todavía no respondía. Sabía que tenía que calmarme, me dije a mí misma. Tranquilízate, Sally. Papá necesita ayuda. Saqué mi teléfono y llamé al 911.
Les dejé claro que no podía hacer que mi padre, Arthur Smith, respondiera. Me pidieron mis detalles y dirección, y les dije mi nombre, Sally Smith, y la dirección de nuestra casa. Enviaron una ambulancia diciéndome que llegaría en unos 10 minutos. Durante los siguientes minutos, me senté, miré a mi papá y sostuve su mano. Le hablé en voz baja, haciéndole saber que todo estaría bien. Este hombre me lo dio todo mientras crecía. Trabajó mucho, pero siempre estaba presente en mis eventos escolares, musicales y de ballet. Cuando apenas estaba aprendiendo a tocar el violín, pasó horas y horas soportando el chirrido en mis oídos, siempre animándome. Finalmente, ahorró lo suficiente para comprarme un violín de altura o signo para mi 16 cumpleaños. No era malo, no el mejor, pero era mejor que mis otros violines de práctica. 5 años después, estaba en la universidad estudiando música con un enfoque en cuerdas y violín. Tenía otros 2 violines mejores, pero este tenía un lugar especial en mi corazón porque me lo había dado papá. No sabía qué hacer mientras esperaba. ¿Por qué papá estaba así? ¿Qué había pasado? Y no tenía ni idea de dónde estaba mamá. Fue entonces cuando miré los documentos y las palabras petición de divorcio llamaron mi atención. ¿Qué demonios? Leí la primera página del documento en un par de minutos y me recorrió un escalofrío por la espalda. Por alguna razón desconocida para mí, mi madre quería divorciarse de mi padre. Parecía muy probable que la condición de papá fuera causada por estos documentos, y juzgando por la forma en que se abrió el vino de mamá, ella le dio los documentos a papá y lo dejó. La gente a menudo se sorprende de cómo cambian tan rápidamente las emociones. Creo que nunca les ha pasado antes. Para mí, sentí que toda la compasión y el deseo de estar con mi madre habían muerto. Un poco después llegó una ambulancia. Pusieron a papá en una camilla y lo llevaron al hospital. Yo iba conduciendo detrás después de haber cerrado la casa, así que empecé a llamar. En el camino, llamé a mi abuela, la mamá de papá, a su hermana Rande, a su mejor amigo. Luego llamé a su jefe en el trabajo para decirle que papá estaría ausente por un tiempo. Les dije que llegué a casa y lo encontré sin respuesta y de camino al hospital. Todos me pidieron que los mantuviera informados sobre su estado, y su jefe me dijo que organizaría permiso por emergencia para papá y avisaría a su jefe. Sabía que estaba posponiendo la próxima llamada porque estaba muy enojada con ella, pero decidí que necesitaba llamar a mi mamá. El teléfono sonó y ella lo cogió después de un par de timbres. Hola, Sally, querida. ¿Cómo estuvo tu día? Wow. Simplemente wow. Por supuesto, mi madre no era tan ingenua como para pensar que no sabría lo que estaba pasando. Casi una hora había pasado desde que entré a la casa y encontré a papá. Mamá conocía mi horario y desde el momento en que le quedó claro que ya estaba en casa y que me había enterado de todo. ¿Dónde estás, mamá? Dejé a tu padre. Se quedó en silencio, sin querer decir nada. Sentí su vacilación. Así que en otras palabras, simplemente destruiste a mi padre, tu esposo, y lo dejaste sin importarte. Oh, no, cariño. Traté de explicarle a tu padre sobre Paul y lo que estaba pasando, pero él no reaccionó. Así que pensé que era mejor irme y dejarlo darse cuenta de que ya no estaremos juntos. Ella trató de sonar como si fuera fácil. Sin embargo, al haber encontrado a papá como lo hice, era más que probable que simplemente le hubiera arrancado el corazón y lo hubiera arrojado contra la pared mientras él miraba. Si mi suposición era correcta, lo abandonaste cuando necesitaba ayuda. ¿Realmente eres tan desalmada? ¿Sabes qué está pasando ahora o no te importa? La ira comenzó a filtrarse en mi voz. Cariño, no te enfades. Ahora, sé que esto es un poco impactante, pero tu papá estará bien. Solo pediré lo que es mío y algo de apoyo mientras Paul espera para casarse conmigo. Sí, mi madre ha perdido el contacto con la realidad. Malvada. Todavía no me has visto enojada, mamá.
Y solo para que sepas, estoy camino al hospital para recoger a papá en este momento. Está en la ambulancia, y cuando llegué a casa, parecía que había sufrido un derrame cerebral. Oh, Sally, querida, lo siento mucho, pero sin botas malditas. Mamá, déjame preguntarte, ¿este es Paul? ¿Vas a ver al mismo Paul de tu trabajo del que no parabas de hablar? Vaciló. Sí, querida. Paul era la persona del trabajo de mi madre de la que nunca dejaba de hablar. Entonces, supongo que tiene una docena de años menos que tú. ¿Y cuánto tiempo llevas teniendo una aventura con él? Vaciló de nuevo. 6 meses. Entonces, durante los últimos 6 meses, has estado teniendo relaciones sexuales con alguien de tu trabajo a espaldas de tu padre. Mentiste a papá y a mí, ocultando tu relación con tu amante. No tenía ni idea de que eras una puta, mamá. Y aparentemente tampoco papá, a juzgar por el estado en el que acabas de dejarlo. ¿Cómo demonios creías que alguno de nosotros estaría feliz con esto? Bueno, supongo que no al principio. Pero tan pronto como vivamos con Paul, entenderás que estamos hechos el uno para el otro. Nosotros. Acababa de mencionarlo en plural por segunda vez. ¿Pensaba que dejaría a papá para mudarme con ella y su estúpido novio? Sentía que estaba hirviendo de rabia. Sabía que diría algo estúpido si no me detenía. Voy a colgar ahora antes de decirte algo que quizás no pueda remediar, pero déjame ser completamente claro. No me alejaré de papá y de ninguna manera iré cerca de Paul, ni mucho menos cerca de su casa donde te revuelcas con él, mamá. Sally Smith, gritó. Soy tu madre y no hablarás así conmigo, no importa lo molesta que estés. Entonces, creo que hemos terminado de hablar y colgué antes de que pudiera decir algo más. Si pensaba que iba a aprobar lo que estaba haciendo, estaba loca. Intentó llamarme varias veces. Luego comenzó a llamar al teléfono de papá, lo cual fue estúpido porque incluso si lo tuviera, dudo que hubiera respondido a su llamada. Tenía el teléfono de papá, así que ignoré todas sus llamadas. Para cuando llegué al hospital, el equipo de la ambulancia había ingresado a papá y estaba en la habitación bajo observación. Tía Rande apareció y me informó que también había recibido algunas llamadas de mi madre, pero no estaba segura de qué estaba pasando aparte de que su hermano estaba en el hospital. Cuando expliqué lo que había sucedido, tía Rande se ruborizó tanto que casi podía ver vapor saliendo de sus oídos. Sally, ¿tienes los documentos que esa perra dejó para mi hermano? Por supuesto, tía Rande, aquí los tengo. Además de ser mi tía, Rande también era nuestra abogada de familia. Así que durante la siguiente hora nos sentamos junto a papá mientras Rande leía los documentos y tomaba notas, ocasionalmente jurando entre dientes. Médicos y enfermeras entraban y salían periódicamente de la habitación para revisar a papá. Bueno, la mala noticia es que tu madre va a divorciarse de tu padre. El cronograma aquí muestra que esto ha estado sucediendo durante más de 2 meses y debería haberse presentado esta semana o le habría costado mucho más que las tarifas de su equipo legal. Encogí los hombros. Tenía todas las excusas que mi madre podría darme por lo que hizo. Ya no quería que papá estuviera con ella. Era extraño. Nunca fui una niña de papá. Siempre admiré a mi madre, pero su acto fue simplemente repugnante. Paul, su alma gemela, lo hizo. No importa qué. Mamá y papá ya no deberían estar juntos, continuó Rande. La buena noticia es que ella contrató a un abogado corrupto para representarla. Tendrá que pagarle mucho solo por el divorcio y mucho más si el caso llega a los tribunales, sonrió con malicia. Mientras que mi querido hermano tiene al mejor abogado de la ciudad y va a obtener un descuento familiar del 100%. Nos sonreímos por primera vez esa noche. Además, algunas de las demandas aquí, donde ella quiere el 50% del dinero en la casa y el 60% de los activos financieros además de la pensión alimenticia y la manutención de los hijos, probablemente sean bastante ridículas. Supongo por tu reacción que no planeas vivir con tu madre. Sacudí la cabeza.
Bien, bien. Tengo algunas ideas iniciales, pero necesitamos ver qué le pasa a tu padre en las próximas 24 horas. Tu madre podría estar en problemas por abandonarlo y podría enfrentar cargos por crueldad mental. Los próximos días pasaron volando mientras los médicos revisaban constantemente a papá. Físicamente, estaba bien y saludable, pero simplemente no respondía. Estudiaba en una silla de hospital junto a la cama con una computadora portátil y un libro en mis manos. De vez en cuando, algún miembro de la familia venía a darme un respiro y yo me iba a casa, dormía unas horas, me cambiaba de ropa y volvía. Admito que lloré mucho cuando estaba sola en la casa. Una de las grandes sorpresas fue que el dueño de la empresa donde papá trabajaba vino a verlo. Aunque conocía a su gerente, Tom nunca había conocido a su jefa real. Sorpresa. Era una mujer. Tina Williams era una mujer impresionante, sensual, esbelta, con piel bronceada, pelo oscuro como el azabache y ojos azules que podía ver brillar, haciendo que cualquier hombre vivo y probablemente algunas mujeres se desmayaran. Resulta que papá fue uno de un grupo en su trabajo que estuvo allí para Tina hace unos años cuando pasaba por un divorcio desordenado. Su exmarido infiel intentó quitarle a su hija y la mayor parte de sus ahorros, y casi se lleva la mitad de su negocio antes de que papá la presentara a la tía Rande. Rande dio un giro a la situación, eliminando la necesidad de que Tina cediera parte de su negocio y asegurándose de que Tina recibiera pensión alimenticia para su entonces hija de 6 años. Tina vino varias veces y quedó atónita cuando le conté el esbozo general de lo que sucedió y por qué estaba aquí. En el hospital, ella traía tarjetas de todos en el trabajo de papá y se sentaba a sostener su mano mientras le contaba historias del trabajo que habían sucedido mientras él estaba ausente. Resulta que mi padre era el alma de la fiesta en la oficina y a todos les encantaban sus travesuras. Debo decirles que papá es contador de profesión y trabaja para una de las compañías financieras que ayudan a los bancos a procesar pagos a instituciones financieras. Puede ser un trabajo agotador, pero al parecer mi papá hace que el día laboral sea un poco más brillante para todos. Una tarde, aproximadamente 2 semanas después, acababa de regresar a casa. Cuando entré en la habitación, Rande y Tina estaban terminando su conversación. Pude notar que estaba un poco tensa, pero su enojo estaba dirigido hacia mi madre, no entre ellas. Mi madre le escribió una carta a Tina exigiendo que le diera acceso a todos los bonos de papá de los últimos años. No importaba que el dinero ya hubiera sido pagado. La carta exigía que ella recibiera el 50% en una cuenta bancaria especificada dentro de los próximos 30 días o de lo contrario demandaría a Tina. Aparte de la estupidez de pedir dinero ya pagado, parece que ella y su nuevo novio están cortos de efectivo, ya que congelé todos sus activos conjuntos mientras Arturo está siendo tratado, dijo Rande con una sonrisa muy depredadora en su rostro. Me reí, anunciando mi presencia. Sí, esta mañana recibí mi primer mensaje de mi madre en 2 semanas, un mensaje de texto pidiéndome dinero. No respondí porque todavía estaba muy molesta por sus acciones. Quiero decir, ella ni siquiera ha preguntado por papá desde que le conté lo que le hizo. Durante las últimas 2 semanas, Tina se ha preocupado mucho por los sentimientos heridos de mi padre. Siempre que se mencionaba a mi madre, sus ojos se estrechaban y su voz bajaba un tono, indicando una profunda antipatía hacia ella. Era casi como si pudiera ver llamas apareciendo alrededor de los bordes de esos ojos ardientes. Solo esperaba que nunca tuviera que sentarse en una habitación con mi madre. Tenía miedo de que pudiera incendiarla. Puede que no ame mucho a mi madre ahora, pero aún era mi madre. Ella destruyó a la persona más maravillosa, Sally. Si no fuera por tu padre, no tendría a mi Clarice ni mi negocio. Mucha gente en la oficina me ayudó durante uno de los momentos más difíciles de mi vida. Pero tu padre pasó mucho tiempo escuchándome. Nunca juzgó a mi ex esposo ni a mí. Simplemente me dejó desahogarme. Nadie realmente ha hecho esto sin expresar su opinión. Me presentó a tu tía, asegurándose de que estuviera cuidada. Si fuera un hombre soltero, lo perseguiría con todo lo que tengo después del divorcio.
Encogí los hombros y dejé que una sonrisa iluminara mi rostro. Bueno, pronto será un hombre solitario. Esto les trajo una realización a sus rostros. Rande se rió y Tina sonrió. Gracias, Sally. Lo necesitaba. Todavía no puedo creer lo que tu madre le hizo, o que rechazara a un hombre tan maravilloso. Tengo que ir a la oficina, pero primero haré esto. Tina se acercó a mi padre y mientras Rande y yo observábamos, se inclinó y lo besó suavemente pero sinceramente en los labios. Nos miró y sonrió, pero su sonrisa se convirtió en shock. Un momento después, mi papá gimió. Cuando desperté, sentí labios suaves sobre los míos, justo la cantidad adecuada de presión, y detrás de ellos había una intención sensual y gentil que transmitía un afecto que no había sentido en mucho tiempo. Escuché el pitido de los equipos médicos y mi propio gemido mientras casi cada músculo de mi cuerpo me dolía. Esperaba que Annie estuviera de pie sobre mi cama cuando abrí los ojos después de ese beso tan tierno, pero allí estaba Tina parada con una sonrisa en su rostro. Tina, Sally y Rande se acercaron desde el otro lado de la cama. ¿Está bien, papá? Todo estará bien contigo. ¿Oyes? Mis recuerdos me alcanzaron un momento después y me di cuenta de que Annie me estaba dejando, o, lo más probable, ya me había dejado. ¿Qué ha pasado, Ed? Durante los próximos minutos, las tres me informaron de cómo Sally descubrió que no respondía y llamó a una ambulancia. Cómo encontró los papeles del divorcio que decían que Annie me había estado engañando durante varios años. Meses. Me enteré de cómo Annie amenazó a Tina una vez que Rande bloqueó nuestras finanzas hasta que descubrieron que me estaba pasando. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas, Arthur, respondió Rande. Miré a Tina. Tina, ¿me besaste? Tina se ruborizó. Sí. Perdón. Iba a volver a la oficina y decir adiós. Sonreí. No, todo está bien. Ya estoy en el mercado, así que creo que está bien. Durante las próximas horas, fui examinado por numerosos médicos, exámenes, análisis de sangre, resonancia magnética. Tina canceló su visita a la oficina y se quedó aquí, al igual que Rande y Sally. Entre los médicos que vinieron a verme estaba un psicólogo. Le conté cómo llegué a casa y encontré a Annie bebiendo sola, y ella me dijo que me estaba dejando. Luego le conté. Cuando ella comenzó a intensificar el ataque, el mundo comenzó a perder color. La luz y el sonido desaparecieron, y me costaba moverme aunque quisiera. Mi último recuerdo fue de Annie golpeándome en la cara y gritándome, pero no podía entender sus palabras. Todas las chicas jadeaban al unísono cuando se enteraron de que Annie me estaba golpeando mientras yo no podía responder. Papá, ¿a qué hora crees que sucedió esto? Diría que fue alrededor de las 5:30. Bebé, ¿por qué necesitas saber esto? Porque fue después de las 7:30 cuando llegué a casa y te encontré. Así que supongo que mamá debe haberte dejado allí solo durante bastante tiempo. El psicólogo intervino. No es inusual que alguien en tu situación sea maltratado mientras no responde. Y en tu caso, diría que entraste en algún estado de shock cuando escuchaste a tu esposa anunciar que te dejaba. Por supuesto, este es un caso mucho más extremo de lo que normalmente vemos, pero tiene sentido. Rande habló. Cuando Arthur era pequeño, había un abusón varios años mayor que él. Solía molestar a Arthur con frecuencia, y un día uno de los padres del vecindario encontró a Arthur tirado en el suelo en el parque. Por lo que nuestros padres me contaron, lo acostaron en la cama y al día siguiente se despertó. Nadie pensó mucho al respecto, ya que al día siguiente se despertó a la misma hora de siempre, pero realmente sucedió. Asentí. Recuerdo a Billy empujándome y burlándose de mí en el parque después de un tiempo. No recuerdo qué pasó, pero cuando me desperté, mamá y papá me dijeron que había perdido el conocimiento y alguien me había llevado a casa. Cuando les conté sobre Billy, fueron a hablar con sus padres. Al día siguiente, Billy se me acercó en la escuela y se disculpó. Me reí al recordarlo.
No creo que fuera sincero, pero después de ese día, nunca más me molestó. Bueno, creo que puede haber cierta repetición aquí, dijo el psicólogo. En muchos aspectos, la mente aún no se comprende bien. Sin embargo, si algo así ha sucedido antes, tiene sentido que pueda suceder de nuevo. Fruncí el ceño. Él sonrió. No me preocuparía demasiado con el amor y la atención de estas tres encantadoras señoritas. Incluso si algo sucede de nuevo, creo que estarás bien cuidado. Hablamos durante unos minutos más antes de que se excusara y se fuera. También me sentí cansado. Esto puede sonar extraño para alguien que ha estado durmiendo durante las últimas 2 semanas, pero estaba cansado, así que envié a las 3 chicas a casa para que descansaran y les dije que podían venir a verme mañana y asegurarse de que estuviera bien. Los siguientes 2 días me devolvieron a la vida. Tina me trajo una computadora portátil de trabajo y me dio algunas tareas simples para mantenerme ocupado. Rande pasó principalmente para mostrarme los documentos de divorcio modificados y para que firmara algunos documentos para que pudiera empezar a disolver mi matrimonio con Annie. Rande también trajo a una joven detective, Karen Hill. La detective Hill me interrogó durante más de 1 hora sobre mis experiencias esa noche con Annie. Me agradeció e informó a Rande y a mí que recibiríamos su informe en unos días. No estaba seguro de si íbamos a presentar una queja contra Annie. Finalmente, Rande me dijo que dejara todo en sus manos, me dio un beso en la frente y se fue. En la tarde del segundo día después de despertarme, Sally dijo que me dieron de alta del hospital para que pudiera regresar a casa. Sally me acompañó y me sorprendió cuando Tina nos encontró fuera del edificio y ayudó a Sally a llevarme a su gran SUV. Tina se quedó a cenar esa noche. Pedimos comida para llevar. Ella ayudó a limpiar y luego se quedó con nosotros un par de horas viendo la televisión. Cuando se disponía a irse, Sally la abrazó y luego se aseguró de que la acompañara hasta su coche. Tina, muchas gracias por todo lo que has hecho en las últimas semanas. No sé cómo puedo devolvértelo, dije. Bueno, en unas semanas, cuando te sientas más tranquilo de nuevo, puedes invitarme a cenar y bailar, dijo riendo. Me sonrojé apenas hoy. Salí del hospital por la tarde y la mujer cuyo beso me despertó ya me estaba invitando a salir esa misma noche. Pero era bonita y pronto volvería a ser soltero. De acuerdo, el próximo viernes por la noche después del trabajo, esto me dará casi 2 semanas para volver a la normalidad, asentí y se acercó y me abrazó fuertemente. Duró un poco más y sentí un significado más oculto. Cuando se subió a su coche, encontré gracioso que durante los siguientes días me preguntara brevemente cómo se llamaba esta extraña mujer con la que había estado casado durante casi 25 años. Sally, Rande y Tina volvieron a cuidarme, asegurándose de que estuviera bien. Fue agradable ser tan cuidado. Sin embargo, la noticia que Rande me trajo nos tomó un poco por sorpresa esa tarde de viernes, así que Annie fue arrestada esta tarde, dijo. ¿Qué ha pasado?, pregunté. Bueno, después de tu declaración a la policía en el hospital, se emitió una orden de arresto contra Annie por crueldad mental hacia una persona con discapacidad. Esto se basa en el hecho de que en ese momento estabas inmovilizado e incapaz de defenderte. Sumado a eso, el hecho de que te dejara sin supervisión o ayuda durante un tiempo desconocido la metió en serios problemas. ¿Qué significa esto para el divorcio?, pregunté a Tina, que se nos unió de nuevo para cenar. Su hija Clarice de 8 años estaba con ella esa noche. Clarice estaba viendo una película de Disney en la sala mientras hablábamos. Regresaré al trabajo el lunes para encontrarme con Tina allí, pero estaba empezando a darme cuenta de que ella necesitaba algo más que solo el eficiente manejo de números. En la oficina, me encontré imaginando que se escondía bajo esas hermosas y ajustadas prendas que llevaba cada vez que venía a visitarnos. Rande sonrió. Esto probablemente significará que algunas cosas irán a favor de Arthur. Juzgando por el estado de las cuentas bancarias y la casa, insisto en una división del 50 al 50. Sé que podríamos haber hecho más.
Después de todo lo que sucedió, sin embargo, supongo que Arthur querrá ser justo. Asentí. Annie no podrá tocar ninguno de los bonos que intentó obtener de ti, Tina. Presenté una denuncia contra ella por extorsión además de los cargos de crueldad mental. Esto no hará mucho más que evitar que toque cosas que no le pertenecen. Lo más probable es que salga en un par de días, sin el menor daño, y podrá regresar a su alma gemela cerdita. Lo que quiero hacer es resolver el divorcio rápidamente aprovechando la visita de Arthur al hospital. Luego tengo planes. Dependiendo de cómo reaccione, me aseguraré de que no se lleve nada innecesario de Arthur. Ella sonrió. Entonces, ¿cuánto tiempo llevará el divorcio? Tía Rande preguntó a Sally. Creo que todo va bien. Debería tomar unos 3 meses. Si Annie quiere pelear por algo, traeré a los grandes y llevará más tiempo, pero le dolerá mucho más. Esa noche, mientras acompañaba a Tina al auto, Sally ayudaba a Clarice a subir al asiento trasero. Tina me abrazó de nuevo y me sorprendió con un corto beso, recordándome cómo desperté el otro día. Arthur, sé que estás casado y eres una persona honesta, así que no voy a apresurarte demasiado, pero quiero reclamarte ahora y hacerte saber que te quiero. Por supuesto que te he querido durante mucho tiempo, pero nunca perseguiría a un hombre casado ni rompería los votos matrimoniales de alguien. Me pasó a mí, y no quiero que le pase a nadie más, incluso si su matrimonio se está desmoronando. La miré a sus profundos ojos azules por un momento y aparté un mechón de su oscuro cabello de su rostro antes de inclinarme para besarla. Pero en lugar de un beso suave y gentil, dejé que el beso fuera apasionado durante quizás 30 segundos. Sabía que ambos nos sentíamos conectados. Los ojos de Tina estaban cerrados cuando me separé y su lengua pasó por mis labios. Disfrutando de nuestro beso, sonreí. Esto es para que sepas que confirmo tus derechos. Nos volvimos para mirar a las chicas. Ambas estaban riendo mientras nos veían besarnos. Clarice estaba aplaudiendo y Sally tenía una gran sonrisa en su rostro cuando Tina y Clarice salieron del camino de entrada. Sally me abrazó y saludamos. Los siguientes meses fueron algo así como una montaña rusa. Por un lado, Annie quería que el divorcio fuera rápido. Por otro lado, ella no estaba contenta con este acuerdo. Parece que Paul estaba al mando y le decía que debería obtener la mayor parte de los activos. Él le alimentaba basura, y en algún nivel, ella tenía que saberlo después de todos estos años de matrimonio. A medida que las demandas de acuerdo se volvieron cada vez más extravagantes, Rande hizo una llamada al abogado de Annie, y aunque no sé qué se dijo, todas las objeciones al acuerdo cesaron de la noche a la mañana. Tina y yo nos encontrábamos cada viernes por la noche mientras Sally empezaba a cuidar a Clarice, recogiéndola del colegio y manteniendo un ojo en ella, dándonos a Tina y a mí tiempo para cenar, tomar café, ver un espectáculo o salir a bailar. Por supuesto, nunca hicimos nada más que tomarnos de las manos y besarnos, pero tenía la sensación de que la noche de mi divorcio sería algo diferente. Volví al trabajo y todo iba bien para nosotros como institución financiera. Tuvimos un buen beneficio, pero no estábamos en las grandes ligas. Todos hicimos nuestro trabajo, se nos pagó bien por ello, y en general lo pasamos bien juntos como grupo. Creo que el personal se dio cuenta de que en algún momento Tina y yo nos estábamos convirtiendo en una pareja. Aunque todos estaban felices por ambos, tuve que moderar mis travesuras habituales. Mi jefe de línea, que reportaba a Tina, se aseguró de que nadie hablara sobre nuestro comportamiento en el lugar de trabajo ya que prácticamente estaba reuniéndome con su jefa. Aproximadamente 3 y medio meses después, recibimos un aviso de que el divorcio se finalizaría en una semana, a partir del próximo jueves. No hubo juicio, pero Annie pidió una reunión para hablar antes del fallo final. Estuve de acuerdo el día anterior, y acordamos que ella vendría a casa para ver a Sally y a mí. Me tomé la tarde libre y cociné chuletas de cordero con buñuelos y salsa para los 3. Era un plato favorito para los 3, y esperaba que hiciera las conversaciones nocturnas un poco menos incómodas.
Sally llegó a casa alrededor de las 5:30 y fue a ducharse y cambiarse. Entonces, justo antes de las 6, sonó el timbre y Annie estaba parada en la puerta principal. Ahora no he descrito a Annie todo este tiempo, pero tal vez lo haga ahora. Antes de que todo se desmoronara hace unos meses, Annie era una atractiva ama de casa en sus 40 años. Tenía el pelo castaño corto hasta los hombros, una figura de mamá curvilínea, y aunque pesaba unos cuantos kilos más de lo que le gustaba, seguía siendo muy atractiva con un gran busto y un trasero a juego. Era una mujer de aspecto fantástico, pero desafortunadamente la mujer parada frente a mí era casi irreconocible. Annie había aumentado mucho de peso. Tenía papada y mejillas grandes y rechonchas. Su vientre, que siempre había sido un poco abultado, ahora sobresalía sobre sus pantalones, y ese trasero curvilíneo de mamá que tanto me gustaba estaba hinchado más allá del reconocimiento. Además, llevaba ropa holgada que ocultaba su corpulencia. No tengo nada en contra de las mujeres gordas, pero esta no era Annie. Creo que mi sorpresa ante su cuerpo se reflejaba en mi rostro. Annie se estremeció, pero no dijo nada. Hola, Annie. Por favor, entra. Entramos a la cocina y le ofrecí un vaso de vino, que aceptó. Hablamos de trivialidades. Durante unos minutos, ella preguntó por el trabajo y si me estaba cuidando. Yo le pregunté por el trabajo y no me molesté en comentar sobre cómo debería cuidarse. Eso es lo que quiere Paul. No le gustaba lo delgada que estaba, así que trabajamos para que aumentara de peso. Ella mencionó la pregunta no formulada. Fruncí el ceño durante más de 25 años. Amo a esta mujer. Y sin embargo, a pesar de lo que me hizo, aún me preocupaba por su salud. No apruebas, ¿verdad? Me miró. No, Annie. No sé. Cuando estábamos juntos, estabas en excelente forma, delgada y saludable. Pero siendo honesto, me sorprende tu apariencia. No te ves bien. Y si no estuviera tan herido por lo que hiciste, estaría muy preocupado por tu salud y trataría de ayudarte. Pero no te importa, ¿verdad? Su rostro cayó. Tú y Sally están felices y saludables sin mí aquí. Bueno, hay una parte de mí que se preocupa. Pero cuando te fuiste de aquí y prácticamente me dejaste morir, encogí los hombros. Ella suspiró. Me lo merezco. Hice algo terrible, ¿verdad? No, mamá. Sally acababa de salir de la ducha. Hiciste una maldita cosa terrible. Tú sola destrozaste una familia feliz y luego saliste por la puerta sin importarte nada en el mundo. Y yo, por mi parte, no puedo entender por qué papá aceptó dejarte venir aquí esta noche. Sally, cálmate. Tu madre sabe en qué situación estamos y lo infelices que todos estamos. Venir aquí debe haber sido difícil para ella. Ella pidió esta reunión esta noche, así que pensé que lo menos que podíamos hacer es ser adultos y escucharla. Sally no estaba contenta. Por lo que entendí, ella, al igual que yo, no había hablado con su madre desde ese fatídico día. A juzgar por la forma en que mi hija miraba a su madre, esto no iba a terminar bien para nadie. Era hora de cambiar de tema. Traté de parecer feliz. Las conversaciones difíciles no son buenas con el estómago vacío, así que comamos primero. Entonces serví la cena. Nadie dijo una palabra, pero hubo muchas miradas entre nosotros alrededor de la mesa. Sally simplemente miraba a su madre todo el tiempo. Después de la cena, despejé la mesa y Annie pidió hablar primero a solas con Sally. De ninguna manera puedes decirme lo que quieras delante de ambos. Me sorprendió, pero pude ver que Sally estaba decidida a no quedarse a solas con su madre. Creo que Annie también lo vio. La mirada en sus ojos era exactamente la misma que la de su madre. Cuando ella me hizo esto a mí esa fatídica noche, asintió. Annie tomó una respiración profunda. No quería hacer esto delante de mí, pero miró a Sally. Bueno, Sally,
quería pedirte que me perdones por lo que hice esa noche. Pensé esto todo mal, y pase lo que pase, no quiero estar lejos de mi hija para siempre. Annie me miró. Hay una cosa más, pero preferiría decirlo en privado y no delante de tu padre. Lo siento, mamá, pero si no puedes decírselo a ambos, entonces no quiero escucharlo. Con eso, antes de que Annie pudiera hacer algo más, Sally se levantó y se fue. Un momento después, escuchamos como la puerta de su dormitorio se cerraba de golpe. Quería que todo saliera mejor, dijo Annie en voz baja. Más para ella que para mí. Creo que salió bastante bien, considerando todo. Se lo dije, haciéndole saber que la escuché. ¿De verdad? Sí, en efecto, suspiré. Annie, tienes que entender que en este momento a todos los que viven en esta casa no les gustas mucho. Ella comenzó a responder y levanté la mano. Déjame terminar y explicártelo claramente. Primero, tuviste una relación sexual a largo plazo con algún idiota. Luego, lo ocultaste tanto a Sally como a mí. Después, de la nada, me entregaste los papeles de divorcio y después de que lo asumí y me quedé sin palabras, gritaste y luego me abofeteaste. Annie parecía un ciervo atrapado en los faros. Sí, todavía tengo recuerdos de la mayoría de esa confrontación hasta que me pegaste por primera vez. Ahora, sigamos. Entonces me dejas en algún momento cuando no reacciono y me dejas allí hasta que Sally llega a casa y me encuentra en un estado de locura. Annie parecía asustada. Ahora, cuando Sally te llama, no muestras absolutamente ninguna preocupación por mí cuando tu hija está claramente preocupada por su padre. Nunca preguntaste por mi salud hasta esta noche. Hiciste demandas irracionales a mi empleador, y cuando entras aquí, sigue siendo todo sobre ti. Le pides perdón a Sally, pero nunca le dijiste que lo sientes a ella. Hice una pausa solo por un momento para ver si le llegaba. Sí, Annie. Creo que, con todo lo dicho, salió realmente bien. Ahora Annie estaba mirando al suelo con lágrimas en los ojos. Todavía no habían caído al suelo, pero se estaban preparando. No sabía si eran para Sally, para mí o simplemente todavía sobre ella misma, continué. Entonces, nuestro divorcio será final mañana, y si no tienes nada más que decir, entonces creo que hemos cumplido tu solicitud de una reunión final. Caminé hacia la puerta y la abrí. Annie me miró y se fue. Al cruzar el umbral, se volteó y me miró. Arthur, realmente hemos tenido unos buenos años, ¿verdad? Sí, Annie. La mayor parte de nuestro tiempo juntos fue increíble. Fuiste una amante maravillosa, una esposa atenta y una madre amorosa. No sé qué hizo ese idiota de Paul contigo, pero no veo nada de la mujer de la que me enamoré en el hombre que tengo delante. Todo lo que veo es un ser perdido que fue manipulado por alguien para ganar trigo como un maldito cerdo y volverse egoísta y no preocuparse por las personas que la rodean. Ella volvió a mirar a sus pies. ¿Realmente lo quieres decir, Arthur? Sí. Se dio la vuelta para irse, luego se volvió una última vez. Esta vez parecía rota. Arthur. Sobre la casa y el dinero. Paul me dijo que debería preguntar. Entonces, ese fue el punto de esta visita. No se trataba de reunirse con su familia, sino solo de dinero. Reí amargamente. Annie me miró, preguntándose por qué me reía. Ve y dile a tu pareja que a esta hora mañana recibirás tu parte de los ahorros y el patrimonio que había en esta casa, en la cuenta bancaria que tu abogado entregó a Rande y a mí. Ella me miró. Te advierto, mantén este dinero lejos de Paul, de lo contrario, no lo tendrás por mucho tiempo. La mañana siguiente trajo el decreto final. Annie y yo ya no éramos esposo y esposa. Había una pequeña parte de mí que estaba triste, pero era una parte muy pequeña. Principalmente estaba feliz. Los últimos meses no han sido fáciles para nadie. Ahora era libre y a los 48 años aún tenía mucha vida por delante.
Rande me llamó y dijo que habría pizza en mi casa esta noche. Sally pasó por la oficina para almorzar. Hablamos sobre su madre y tiempos más felices cuando éramos una familia. Sé que no quería mucho a su madre, pero sé que extrañaba a la mujer que solía ser. Para ser honesto, yo también. Tuvimos muchos años buenos juntos. Bueno, creo que hubo una señal entre Sally y Tina cuando Sally se fue, porque ni siquiera 5 minutos después me llamaron a la oficina de Tina y cerró la puerta de un portazo y luego me besó como si el sol nunca volviera a salir. Aunque debo admitir que tal vez la besé de la misma manera. ¿Puedo declarar que ahora eres mío, Arthur? Sentí un punto dolorido en el cuello donde puede o no haber habido un chupetón cuando me besó el cuello hace un minuto. Creo que ya puede haber hecho esto. La cena esa noche fue genial. Sally, Rande, Tina y Clarice estaban conmigo y celebramos mi libertad de Annie. Esa noche de viernes, mientras las chicas estaban en la cama, Tina y yo consumamos nuestra relación platónica. Debo haber hecho algo bien, porque durante el resto del fin de semana, cada vez que se sentaba, hacía un ligero ruido como si estuviera un poco adolorida, pero sus ojos ardientes ardían con un fuego que sabía que era solo para mí. 6 meses después, nos casamos en una hermosa ceremonia íntima en un lago local con muchas personas del trabajo presentes. Nos hubiera gustado casarnos más tarde. Sin embargo, queríamos hacerlo antes de que naciera el hermanito de Sally y Clarice. Pasaron 5 años. Sally, su novio Tina y yo acabábamos de sentarnos a cenar en uno de nuestros restaurantes locales cuando Keegan de 5 años preguntó, «Papá, ¿quién es esa señora que nos mira constantemente?» Todos nos volvimos y vimos a Annie sentada frente a nosotros. Había perdido mucho peso. Nos miró y no parecía contenta consigo misma. No la hemos visto ni oído desde que nos divorciamos. Ni siquiera intentó contactar a Sally. Me disculpo con la familia y me acerco a ellos. Hola, Annie. Hola, Arthur. ¿Cómo estás? Miró hacia abajo la ensalada de pollo que estaba comiendo. Tenías razón, Arthur. Tenías razón sobre él. Paul me convenció de que yo era su alma gemela y que tú no eras nada. Pero cuando no recibí el dinero por adelantado, me convenció de que subiera de peso porque me amaba y amaba a las mujeres gordas. Cuando obtuve el dinero después del divorcio, me dijiste que no se lo diera, pero no te escuché. Él lo gastó en un par de meses y luego me dejó y desapareció sin casarse nunca conmigo. Todavía estaba molesta con ella, pero su historia no tuvo un final feliz como la mía. A partir de entonces, pasé cada momento tratando de reconstruir la confianza. Él la destruyó y volver a ser quien solía ser. Ella luchaba contra las lágrimas y me miraba. Después de todos estos años, esa mirada suya era la mirada de la Annie que solía conocer. Arthur, lo siento mucho por haberte tratado como basura. Lo hice porque estaba convencida de que Paul sabía todo lo que tú no sabías. Dejé al único hombre que realmente me había amado, y se detuvo y agarró el borde de la mesa. Podrías haber muerto por lo que hice. Sé que nunca podrás perdonarme, pero quiero decir que lo siento mucho ahora. Estaba llorando abiertamente. Sorprendentemente, Sally vino y se puso a mi lado. También escuchó la disculpa de su madre. La miré y ella me sonrió cansadamente y agarró mi mano. No sé, tal vez esta fue la primera vez que vio que su madre realmente estaba arrepentida. Su mirada se suavizó y extendió la mano hacia su madre, viendo a Sally parada allí y luego extendiendo la mano. Annie entró en pánico e intentó levantarse y alejarse, pero Sally bloqueó su camino. Mamá, detente. No tienes que ir a ningún lado. Sally se deslizó en la cabina junto a Annie y yo me senté en el otro lado. Miré a Tina y la vi asentir. Así que durante la próxima hora, madre e hija hablaron. Hubo muchas reconciliaciones. Hubo bastantes lágrimas, pero por una vez fueron útiles y no dañinas. Una vez que terminaron de hablar, Sally y yo llevamos a Annie a la mesa y la presentamos a los demás.
Pude notar que Annie estaba bastante molesta cuando la presentaron a Keegan como tía Annie. Después de ese día, de alguna manera dejamos que Annie volviera a nuestras vidas. Sally lentamente volvió a conectarse con su madre. Cada semana o dos tomaban café juntas. La confianza entre ellas creció lentamente, pero creció no obstante. Cuando Sally se casó, Annie en realidad asumió el papel de madre de la novia. Tina invitaba a Annie a nuestra casa para cenar de vez en cuando, y al principio creo que fue por despecho hacia Annie por todo lo que había renunciado. Y Tina se benefició al casarse conmigo. Sin embargo, aunque nunca fueron cercanas, Tina y Annie tenían una extraña amistad que nunca entendí. Rande nunca perdonó a Annie por lo que me hizo, aunque siempre fue educada con ella cada vez que entraban en contacto. Y yo, con la bendición de Tina, Annie y yo hicimos un poco de terapia postmatrimonial. Discutimos muchos de nuestros problemas desde ese momento, hace más de 5 años. El consultor pensó que Annie podría tener problemas hormonales. Sin embargo, Annie no admitió esto. No. Ese día tiré lo más importante para mí. Tenía un esposo que me amaba y una hija que quería estar conmigo. Ninguna cantidad de desequilibrio hormonal puede justificar la manera en que arruiné sistemáticamente todo lo bueno en mi vida. Por algún idiota que me susurraba dulces palabras al oído, que era una porquería en la cama y que tenía una hombría tan pequeña desde la cintura hacia abajo que ni siquiera puedes notar que está adentro. Me sonrió dulcemente con esta afirmación. Arthur y Sally merecían mucho mejor de mí. Lloró y luego se limpió las lágrimas con una servilleta. Pasaron 5 años antes de que pudiera reconectar. 5 años que perdí y no estuve con ellos. Agradezco a Dios todos los días que Arthur me permitió volver a su vida, y también a Tina. Se ruborizó ante esta confesión. Tenía todo el derecho a odiarme, pero me trató con calidez cada vez que nos encontrábamos. No, ella tuvo suerte. Obtuvo todo lo que yo tiré y lo pagaré por el resto de mi vida. Annie se benefició mucho más de estas sesiones que yo. Fue útil confirmar que ni Sally ni yo hicimos nada para que Annie nos dejara. Y ella tenía razón. Tina nos recogió y nos convirtió en una familia mucho más fuerte. Como dicen, la gente paga por sus errores si los cometen el tiempo suficiente, que es lo que hizo Paul. Se mudó a otro estado e intentó nuevamente robar a una mujer casada y su dinero. Pero esta vez el esposo atrapó a Paul con su esposa y lo convirtió en eunuco. El esposo recibió 10 años, pero parece que pronto será liberado si los rumores de Rande, quien ahora lo representaba, son ciertos. Tina y yo nos amamos mucho. Nunca pensé que volvería a amar tanto y tan profundamente como amé a Annie, pero Tina demostró que no es así. Tina no solo me dio su amor, sino que también me entregó su alma entera sin reservas. Todavía trabajamos en su empresa y todavía tengo el mismo trabajo. Tenemos nuestros altibajos, pero nunca dejamos que nada se interponga en el camino de la comunicación cuando es importante. Su cuerpo sigue siendo excepcional y hacemos el amor a menudo. Incluso hicimos el amor en algunos lugares exóticos durante nuestras vacaciones. Por lo general, una mirada es suficiente y cierro la puerta del dormitorio y hago el amor con ella. Un día acabábamos de terminar de hacer el amor. Duchados y vestidos, y cuando llegamos a la cocina, encontramos a Sally y Annie hablando. El mes pasado descubrimos que Sally estaba esperando un bebé. Así que había un revuelo en la habitación mientras las chicas planeaban para mi primer nieto. Dios mío, Sally. Por la forma en que actúan, pensarías que estas dos son adolescentes. Tina, necesitas decirme que le estás dando de comer a Arthur. Tal vez pueda conseguir algo de esto para alimentar a Fred. Todas las chicas rieron y yo me sonrojé. Annie había estado saliendo un poco últimamente, pero nada serio hasta que Fred apareció. Mamá, déjalas en paz. Todos sabemos que desde entonces, papá fue un hombre con una misión. ¿Desde cuándo? ¿Cariño? Annie preguntó, ya sabes.
Sus ojos brillaban con una leve malicia. Creo que el libido de papá ha aumentado 3 niveles desde que se despertó después de ser dado de alta del hospital y su vida anterior. Annie se quedó en silencio y volvió a quedarse en silencio. Sally se rió y Tina se sonrojó por mí. Simplemente me recosté, sonreí a mis chicas y me sentí excitado de nuevo, mirando a Tina. Entonces me levanté y caminé de regreso al dormitorio. Tina me siguió un momento después, cerrando la puerta del dormitorio tras de sí. Bueno, sí, me aseguré de eso. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda paja no te engañe, y continúa y escucha la próxima historia, porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.